Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio número 3 del podcast Mi Papá y Yo. Estoy otra vez muy honrada de compartir micrófonos y tiempo con mi papito Javier Hernández. ¿Cómo estás hoy? Como mango, como siempre, de estar aquí muy emocionado con mi bebito. Gracias, papito. Y más porque hoy vamos a tratar un tema súper bonito. Que te digo la verdad, papá, esto es en confesión. Este tema es lo que me impulsó a mí a hacer este podcast. La verdad es que es algo que siempre quise hablar. Yo le comentaba a Fer, mi esposo, que yo quería hacerlo y que yo pensaba que me iba a servir como catarsis. Entonces, hoy vamos a estar hablando en nuestro tercer episodio de Mi Papá y Yo, el viaje de vida de nuestros padres. ¿Estamos listos? Empezamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, papito. Vamos a empezar platicando un poquito de la historia de nosotros como hijos y las personas que cuidamos, que en tu caso es tu mamá y en mi caso es mi mamá. Lo más hermoso de esta situación, papito, es que estamos viviendo la misma etapa en diferentes edades. Tú como baby boomer a tus 70 y tantos y yo como generación X a mis 48. Entonces, platícame un poquito, papito, de cómo era abuelita, cómo era abuelito y cómo llegaste a la situación en la que estás ahorita con una mamá fuerte. Una mamá extraordinariamente fuerte, muy trabajadora, muy inteligente, que por aquellos años, cuando ellos eran niños, las posibilidades de estudio eran muy complicadas. Mi madre estudió hasta cuarto año de primaria, nada más. Sin embargo, es una mujer súper inteligente, que reto a que alguien haga las sumas tan rápido como mi madre y las hace mentalmente. Problemas razonados, tiene una facilidad para resolverlos extraordinaria. Y una memoria, un elefante no le llega a los talones a la memoria de mamá. Extraordinaria. Hace días recordaba yo una cena de Navidad que tuvimos, en donde mamá todavía podía caminar y estaba con nosotros en la cena, compartiendo. Y entonces le estábamos tratando de decir algo que nos recordara de nosotros. Y mamá se acordó de cuando a ella le daba mucha pena que en la escuela primaria le invitaran a pasar para que dijera algo, cantara o declamara. Y entonces ella dice que declamaba porque le daba vergüenza cantar. Entonces declamó y entonces le preguntamos, ¿qué declamaste? Y dice, una poesía. Y nos dice la poesía, una poesía súper larga. Y la señora lo dice de memoria sin equivocación. Me quedo sorprendido. Esa era mi madre. Mi madre siempre trabajó demasiado. Aparte tuvo 6 hijos, bueno, 7, porque mi hermana la menor es gemelita, nada más que murió su gemelita, casi a las 3 horas de nacida. Pero atendió a 6 hijos y sin embargo trabajaba y atendía a la familia. Y verla ahora, tiene 96 años, ahorita, perdón, tiene 97 años, dentro de un mes cumple 97. Y verla ahorita que pues está recluida a la cama o a una silla porque ya no puede caminar, pero con una lucidez y una inteligencia tremenda. Esa era mi madre, es mi madre. Mi padre se nos fue muy pronto, mi padre murió a la edad que tengo ahorita, y mi padre era el súper divertido. Papá tocaba en un grupo, en una orquesta de la familia y era súper divertido y le encantaba bailar. Entonces, mi padre era diferente a mamá, El alma de la fiesta. el alma de la fiesta. Ahora, platícame de ti. Fíjate que yo tengo una experiencia muy similar a la tuya, papito, porque mi mamá también, muy brillante, también a la fecha, con su edad adulta y padeciendo un poco de la demencia senil natural que se da a su edad, sigue haciendo sumas y restas y sigue todavía contestando de manera muy puntual. Ella tiene un poquito más de problema con memoria a corto plazo, pero la memoria a largo plazo sigue estando intacta. Yo como hija soy la del medio y siento que me identifico mucho con mi mamá de muchas maneras porque siento que somos muy similares en cosas que nos gusta hacer,
nos encanta pintarnos el pelo, nos encantaba maquillarnos, me encantaba cuando me decía, a ver, maquíllame, y que yo le pintaba sus cejitas o sus ojos, me encantaba vivir esos momentos con ella y que, bueno, también fue una persona muy activa, tenía más energía que todo el mundo juntos. Mi mamá era un reilete y una persona que todo el mundo adora, muy querida por toda la gente que la conocía. En sus primeros años como mamá se dedicaba 100% a nosotros y a hacernos una infancia bien divertida, papá, bien bonita, porque se enfocaba en que hiciéramos actividades, nos metía a clases de danza, de baile tahitiano, de tap, y todos los vestuarios los hacía ella, y nos hacía bailes con la gente con la que convivíamos en nuestra colonia, y ponía un team, que es como un tema. Hoy en este cumpleaños todos tienen que venir de vaqueros, o sea, iban todos de vaqueros a la casa, era increíble, papá, unas fiestas hermosas. Mi mamá nos ayudó a tener una infancia privilegiada y de adulta se dedicó a ser parte del comité de construcción de una iglesia, un templo para colonias marginadas. Y bueno, la veías que andaba pidiendo donaciones, haciendo comidas para venderlas, bueno, era imparable, papito. Y ahorita pues entiende, su cuerpo está un poco cansado, duerme mucho, ha bajado de peso, pero sobre todo y lo más importante es que tiene salud y eso es algo con lo que de verdad todos los días me levanto agradeciendo porque si no hay salud no hay nada. ¿Y cómo estás ahorita pasando estos momentos ahorita con tu mamá a esta edad? Fíjate, papito, que es una pregunta perfecta para empezar con el tema en forma. Para mí el reto de cuidar a mi mamá es, creo que es doble, porque yo no vivo en la misma ciudad que ella. Entonces yo la cuido de manera virtual. Pero la ventaja es que estoy 24/7 los 365 días del año pendiente de ella. Cada vez que ella se levanta para ir al baño, porque es autosuficiente, puede levantarse a tomar algo para comer, puede ir al baño, puede bañarse, y cada vez que ella se levanta de su camita, de estar dormida, me suena una notificación y yo sé que tengo que revisar nada más que vaya y regrese con bien. Otra cosa es que yo le doy sus medicamentos y eso me permite también estar muy pendiente de su salud y también le ayudo mucho con el tema de que se levante para comer y que, por ejemplo, que camine en su casa para hacer un poquito de ejercicio. Es un reto, papito, pero es un reto que no cambiaría vivir por nada en este mundo y que agradezco a Dios estar con las condiciones tanto de salud como mentales y físicas para poder sobrellevarlo. ¿Cómo es en tu caso el cuidado de tu mamá a tu edad? Mi caso es un poco diferente porque afortunadamente mi madre está en casa de familiares y entonces ahí la cuidan normalmente. Yo lo único que hago en este momento pues es llamarla virtualmente, poner la cámara y vernos por video, saludarla, decirle que está muy bella y se ríe, la hace feliz y tratar de platicar, de hacerle un momento agradable y lo hago por lo menos cada tercer día. Batallo un poco ahora con la comunicación con ella porque no escucha. Entonces, batallo un poquito para que me entienda lo que le estoy diciendo. Pero así es más o menos como le estoy viviendo ahorita y la disfruto mucho a mi madre. Es una bendición, papito. Yo creo que es importante en este momento resaltar algo que a lo mejor mucha gente puede aprender de ti y es que haces uso de la tecnología para poder estar en comunicación con ella, porque tú le hablas por videollamada y ella te ve, entonces sabe que estás presente. Así es, exactamente. Y desde que mi madre estaba un poco más joven, le enseñé a utilizar un poco la tecnología para que pudiera tener en qué divertirse, en qué entretenerse. Entonces utilizaba la tecnología y se volvió campeona en esos juegos de internet. Ahorita es campeona, reconocidos, le han dado premios y además, bueno, de esos premios virtuales, ¿verdad? Una medalla por ser la campeona. Entonces ha aprendido a usar la tecnología, mamá, un poco para divertirse primero y después también para comunicarse. Al juego que te refieres se llama Candy Crush. Y sí, yo fui testigo cuando mi abuelita venía a visitarte, cuando todavía se podía mover, que estaba todo el tiempo en su iPad usando el Candy Crush. Y pues sí, también me enteré que se volvió campeona. Y eso que dices, papito, del uso de la tecnología es algo que a lo mejor la gente puede
considerar como opción cuando les toca una situación como a ti y a mí, que es estar lejos de los padres o de los adultos mayores que están bajo nuestro cuidado. Yo creo que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es esa, que muchos adultos mayores aprendieron a usar la tecnología para poder sentirse acompañados. Tienes razón, así fue. Oye, papito, bueno, tú tuviste una gran suerte de tener una familia muy unida con un gran papá alegre que era todo alegría y tu mamá que era pues el complemento, una fortaleza en tu casa que ponía el orden y trabajaba y siempre ponía las reglas. Así Y bueno, poniendo. y la sigue poniendo. Y en tu caso, bueno, mi abuelito se fue a una edad relativamente joven y tu mamá se quedó al cuidado de sus hijos. Yo te quiero preguntar a ti, papito, para entrar directo al tema de cómo vivimos tú y yo el cuidado de nuestros papás siendo ya adultos mayores. ¿Cuándo te diste cuenta tú que abuelita ya era una ancianita? Mira, es una pregunta bien interesante, mijita. Sabes que como mi madre siempre la vi muy fuerte y siempre muy activa y muy dinámica en el trabajo y demás, casi como que no me daba cuenta que le estaba llegando a la tercera edad. Pero hubo un momento en el que ya no pudo caminar. En ese momento me di cuenta que mamá ya había llegado a la tercera edad, hasta que no pudo caminar y que se ve postrada en una silla o en una cama. En ese momento dije, mamá ya es anciana. ¿Y tú? Fíjate que voy a contestarte con un prefacio que te involucra, porque cuando yo estaba pequeña, tú me decías mucho que mi meta en la vida tenía que ser feliz. Y siempre me lo recordabas. Lo único que tienes que hacer en este mundo es ser feliz con responsabilidad. Dentro de este consejo agregabas, yo como quiera yo ya voy de salida, pero tú vas empezando tu vida. Entonces cuando me decías eso, yo de verdad aprendí a tener miedo, papá, terror de vivir y de que llegara ese día donde iba a ser el último. Y pasaban muchas situaciones donde tú tenías que viajar o tú tenías que trabajar tarde y yo pensaba, ¿y si hoy es ese último día? ¿Y si hoy es ese último día? Y era muy complicado. Entonces, creo que crecí con esa idea de el día de ellos puede ser hoy mismo y tengo que estar como muy pendiente de amarlos y de demostrárselos y de decírselos. Eso es algo muy importante, expresar el amor, papito. Entonces, en mi caso, con mi mamá, que, insisto, vivimos en una ciudad distinta, a mí me pasó, papito, durante la pandemia. Yo a mi mamá nunca le he perdido contacto, hablábamos mucho por teléfono, yo le contaba mi vida, yo le contaba lo que hacía, mi trabajo, mis cosas, que cocinaba, porque te acordarás que mamá es buenísima en la cocina, daba clases de cocina para ayudar a sus vecinas a hacer platillos que les costaran o platillos de bajo costo para que ellos pudieran alimentar a sus familias, etc. Y un día me llegó una foto por texto de mi mamá sentada en una silla de ruedas en una tienda de conveniencia con su tapabocas y su máscara de plástico y era, papito, un esqueletito con su pelito descuidado, largo, seco, con mucha raíz, porque obviamente no había quien pudiera acercársele para pintárselo o arreglarla. Y cuando yo vi esa foto, papá, en el momento en el que yo abrí el texto y volteé hacia arriba, a mí, papito, me pasaron 10 años de vida. No sabes cómo fue el golpe. Yo tuve una maduración en ese momento donde en ese instante, fue un segundo, yo entendí que mi vida ya no iba a ser la de antes, porque ahí era ese momento de yo como quiera, yo ya voy de salida y ya lo estaba viviendo con mamá. Fíjate, quiero hacer referencia ahorita a lo que me acabas de mencionar. Es que tú siempre has sido muy aprensiva. Creo que te lo he dicho siempre, siempre, desde toda la vida. Viene a mi memoria una anécdota que a mí me encanta para mostrar lo aprensiva que eres. De repente de niña te enfermabas y pues te llevamos al doctor y el doctor dice, no, pues hay que inyectar. En ese momento empezabas a llorar.
me van a tener que inyectar y me van a tener que inyectar. Y entonces yo tratando de calmarte, te digo, bebita, preocúpate cuando llegue la enfermera, que va a ser hasta dentro de 16 horas, que va a llegar la enfermera y te va a poner la inyección. En ese momento llora, pero ahorita ¿para qué te preocupa? Falta mucho. Y efectivamente, llegaba la enfermera y empezaba, ya llegó Martita. Pero había servido el consejo porque te habías calmado todo el día, esperando a que llegara el momento de realmente el sufrimiento del piquete de la inyección. Sí me acuerdo de eso y también me acuerdo que decías, mira, si quieres cuando llegue lloramos juntos, pero ahorita todavía no viene, falta mucho, viene hasta el viernes y el lunes y tú ya estás llorando. Pero fíjate, papá, que sí es una anécdota muy graciosa que a mí me da mucha ternura y un poco tratando de indagar sobre el tema, entendí que las personas que somos así tiene mucho que ver con ser lo que en inglés se denomina como overthinker, una persona que sobrepiensa las cosas porque trata de ver todos los posibles escenarios que puedan pasar desde un problema o una situación. Y esto tiene mucho que ver, papito, con tener padres estrictos, que no es tu caso, porque tú siempre fuiste un corazón con patas, que es el caso de mamá. Mamá era muy estricta con el tema de la escuela, muy estricta con situaciones de educación que al final del día hizo un gran trabajo desde mi perspectiva. Tiene mucho que ver con querer agradar a mamá antes de que se enoje porque puede haber una reprimenda, un castigo, un enojo, que bueno, pocas veces nos castigaba. El castigo era no vas a salir con tus amiguitas, ¿no? Y había que entonces analizar todos los posibles escenarios para evitar que llegara esa reprimenda. Fíjate que yo me he topado con personas en la calle. Cuando yo ando con mi mamá me encanta subirla a su sillita de ruedas y llevarla a pasear o ir de compras. Me fascina hacer eso con ella. En 2 ocasiones se me ha acercado gente a decirme, Dios quiera que cuando yo sea grande tenga una persona que me cuide como tú cuidas a tu mamá. Y en otra ocasión, otra persona me dijo, Dios quiera que cuando yo sea grande yo tenga la paciencia para cuidar a mi mamá como cuidas tú a tu mamá. Yo te pregunto a ti, papito, ¿cómo se prepara uno para estos momentos? Mijita, eso es instinto. No hay una escuela, ni existe una fórmula. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Lo mismo que cuando eres padre con una criatura, lo mismo cuando eres adulto. El instinto, el amor que sientes por tu padre o por tu madre, te va llevando a actuar de determinada manera para cuidarlo adecuadamente. Muchas veces nos equivocamos, pero no es la intención, lo hacemos con amor y muchas veces con ese amor de repente nos equivocamos. Es correcto. Y hace ratito que platicábamos, comentaste algo esencial y es la importancia de saber expresar nuestros sentimientos, papito. Porque hay mucha gente que puede decir un te amo y hay gente que lo sabe demostrar y hay gente que no puede, entonces prefiere pagar para un cuidado del adulto mayor sin tener que involucrarse y ponerse él en una situación donde tenga que salir de su zona de confort. Pues muchas veces, aunque no sea zona de confort, muchas veces porque no sabe hacerlo. Porque lo que tú dices, que dije, no sabe expresarlo. Y hay personas así, hay personas que no saben expresar sus sentimientos. Hay personas que se les pasa la mano en expresar sus sentimientos. Súper cariñosos, súper amorosos, súper tiernos, pero hay personas que son fríos, y no porque sean malas personas, porque no saben, no está en su temperamento hacerlo así. Entonces muchas veces tienen más temor a equivocarse por no saber expresarlo y entonces prefieren contratar a una persona que lo haga. Creo que es importante intentar. Alguna vez comenté escribir. Para poder llegar a sentir, hay que escribir primero. Escribir lo que está en tu corazón y que no lo sabes decir. Entonces escríbelo primero y va a llegar un momento en el que tú lo puedas decir y entonces se lo vas a decir. Y muchas veces puedes decir tonterías, pero son tonterías que a la persona le van a encantar. Que vienen del corazón. Porque vienen del corazón. Y fíjate, ese es un ejercicio que nos ponían a nosotros mucho en la carrera de comunicaciones en la Universidad de Monterrey,
y escribir, nos prendían, me acuerdo, una vela y nos decían, escribe lo que se te venga a la mente. Y es cierto, eso permite que tus sentimientos se remuevan a grado que eventualmente vas a aprender a decirlos. Algo tan simple como un te aprecio, te quiero, es más que suficiente. Hablando de ese tema, papito, es muy importante que tengamos una cosa muy clara. Y esto es para todas las personas que nos ven, que si no estás pasando por una situación donde ya estás cuidando a tus papás, o si eres joven o a lo mejor ya estás adulto y tus papás ya necesitan cuidados, esto te puede servir. Yo creo que es muy importante entender qué necesita el adulto mayor, papito, para poderle servir. No son todos iguales, no podemos tratarlos como si fueran niños. Yo acabo de aprender, papito, que infantilizar a un adulto mayor es una forma de agresión. Entonces, tienes que entender que el adulto mayor ya está formado, tiene sus rutinas, tiene sus métodos, tiene su privacidad, tiene su pudor y hay que respetarlo. Muchas veces el adulto mayor no va a querer hacer cosas que le impactan su salud, entonces hay que saber cómo manejar esas situaciones para hacerla cambiar de parecer, pero siempre dándole su lugar, papá, siempre con paciencia y con mucho amor. Como lo dije hace rato, es muy importante entender que el adulto mayor en su momento de ya no poder a lo mejor, aunque se valga por sí mismo para hacer las cosas básicas, pero que necesite a lo mejor ayuda en otras cosas, de alguna manera está viviendo una etapa donde requiere reafirmación de que lo que sembró en su vida lo está cosechando bien. Fíjate, me tocaste ahorita un punto que me habías platicado a la cosa de 15 días, me habías comentado y me impresionó mucho lo que mencionaste. Tú eres sumamente expresiva, cariñosa, eres muy tierna. Y resulta que me comentaste cómo tratabas a tu mamá en un principio, pero que luego te diste cuenta que estabas cometiendo un error, porque tú la tratabas como una niña, mi viejecita, mi cariñito, y que era infantilizarla y que eso era malo. Eso me lo dijiste hace como 15 días, ahorita lo acabas de decir, me parece bien interesante. Ahora, ¿cómo lo haces? Gracias por tu pregunta, me encanta. Lo hago con más madurez, porque aparte yo me di cuenta que siendo sobreprotectora por la misma impotencia de estar lejos, papá, yo la limitaba. Entonces el día que dije, ya no, voy a tener que hacerme un pasito atrás, no mucho porque sí me hace falta estar ahí y le extraño muchísimo, pero el día que dije, me voy a hacer un pasito para atrás y la observé, me di cuenta que ella hacía muchas cosas que yo quería hacer por ella de manera virtual. Entonces le hice un bien al final del día y la relación entre ella y yo mejoró muchísimo. Me tiene mucho respeto, papá. Y cuando ella está teniendo un día de los que no son los mejores días, donde anda alegre y se baña y come bien y trae hambre y está motivada, esos son los buenos días donde yo digo, ay, no puedo dormir feliz y tranquila y no me voy a despertar en toda la noche. Pero cuando es un día que no es tan bueno, donde batallé para que comiera o batallé para que se bañara o se levantó a bañarse enojada, esos días retadores, si yo le digo, mamita, hay que ponerle una pausita al sueño y hay que pararnos a bañarnos, ella sabe que eso no es negociable, entonces lo tiene que hacer. Y se le está diciendo a un grado hasta de discuto contigo como madre e hija, no de una manera donde ella se vea sometida. Se le discute de una manera donde ella es mi mamá y yo como hija tengo que cumplir con ciertas responsabilidades. Un reto, papito, impresionantemente grande. Si te lo digo de verdad de corazón, lo más difícil que he vivido en mi vida es esto. Pero yo creo que lo estás haciendo muy bien, bebita. Muchas gracias, papito. Lo intento, sobre todo pidiéndole a Dios que no me suelte la mano, porque una frase que yo uso mucho es cuando los matrimonios van a convertirse en papás primerizos, siempre los oyes decir, es que los hijos vienen sin instructivo, es que uno no sabe cómo ser papá. Pues lo mismo aplica con los adultos. Cuando nosotros nos convertimos en los hijos cuidadores de papá y mamá, no tienen instructivo y aparte ya están formados. A un bebé lo formas, pero el adulto mayor ya está formado y no se te puede olvidar que él tiene sus maneras de vivir que aparte te las inculcó. Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo la tratas para que puedas hacer que esa relación sea beneficiosa para la persona que lo necesita, papito.
y también le sacas una ganancia y es la satisfacción de servirle. Yo también pienso, esto a nivel ya adulto, de que hay muchas cosas que nuestros hijos quieren hacer por nosotros y uno se siente todavía con la capacidad de hacerlos. Entonces, hasta se desespera uno porque los hijos lo quieren hacer. Espérame, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Y ojalá esto entiendan los hijos. Mientras tu padre lo pueda o tu madre lo pueda hacer, déjalo que lo haga. Fíjate, papito, que otro de los retos que yo en mi postura estoy atravesando es, mi mamá es una persona que se dio a querer mucho. Siempre tuvo gente a su alrededor que la quiso mucho, estaba pendiente de ella y ahorita no es la excepción. Tiene mucha gente alrededor, amigas, familiares que la cuidan y están pendientes de ayudarla. Eso es algo que yo toda la vida voy a estar agradecida. Y lo más importante es que están las amistades, están los familiares y también Dios nos manda ángeles, papito, que sin tener por qué hacerlo, por puro amor, la visitan, están pendientes de ella, que no se nos puede atorar algo a mí en lo personal desde lejos porque esta persona va y me ayuda. Y eso es algo que yo, bueno, no sabes cuánto le pido yo a Dios que a esas personas les regresen bendiciones triplicadas todo lo que hacen por estar ahí, porque te da una tranquilidad, ¿me entiendes? Mi mamá necesita de esas personas para sentirse, pues, que sigue siendo la misma y que no vea un gran cambio en la etapa que está viviendo. Pero hay situaciones, papito, donde pues mamá tiene rutinas, mamá hace cosas que le benefician y esto es basado ya en 3 años de experiencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo que crear sistemas con ella. Tengo que ponerle las medicinas en un espacio donde yo las puedo ver desde donde la cuido, otra vez de manera virtual, y las pongo por colores para que ella identifique el color del medicamento que le toca en el momento que le toque tomársela, porque lo hago por teléfono. Y me tocaba que llegaban de repente amistades que movían las cosas, por ejemplo, de la mesa. Entonces era un poquito complicado para mí, pues, mantener todo en el orden para poder seguir sirviéndola. O de repente llega gente y por amor le preguntan, ¿ya comiste? Y mi mamá, porque repito, tiene un poquito de problema con la memoria a corto plazo, puede contestar, no, no he comido. Entonces se les hace fácil darle galletas. Bueno, la galleta le genera un estreñimiento que es doloroso para su estómago y aparte requiere un medicamento que tampoco le gusta que le den porque le molesta. Entonces, no puedes pedirles a esas personas que respeten un poquito esas rutinas porque no las conocen, papito. Pero tampoco quieres desanimarlas a que sigan haciendo su trabajo. De repente llegan vecinas y les llevan comida y les llevan una Coca-Cola. Por ejemplo, mi mamá no puede tomar Coca-Cola porque le puede hacer daño por un problema de vesícula que tuvo. O sea, para todas las personas que tienen ese corazón de querer ayudar, es muy importante esta frase, papá. Y yo la aprendí en esta etapa de mi vida donde estoy siendo cuidadora de mi mamá. Y la pregunta es esta: ¿cómo puedo ayudarte? No es en qué te ayudo ni necesitas ayuda. La pregunta es ¿cómo? Y tú permites que la persona te responda cómo necesita de tu ayuda. Eso, papá, es la verdadera ayuda incondicional. Y es un poquito complejo que la gente pueda entender. Claro. Generalmente, entonces, sí, yo puedo ayudar de determinada manera y a lo mejor no es la forma que se requiere. Y lo entiendo. ¿Sabes qué? Esto no es algo por gusto o por decisión, por capricho. Es algo que se requiere. La ayuda que requiere tiene que ser esta, por necesidad. Yo he comentado que algunas veces hay algunas cosas que se pueden dialogar y se pueden medio negociar. Hay algunas que definitivamente no tienen punto de negociación y definitivamente no queda de otra más que hacer lo que se tiene que hacer en función de la persona que lo requiere, de que lo necesita. No lo puedes hacer, lo siento, te lo agradezco, pero lo siento mucho. Claro, sin dejar a un lado que siempre va a haber un agradecimiento porque nadie tiene la obligación. Pero siempre cuando le toca a los hijos cuidar a los papás y tú estás en la postura de poder ayudar al hijo, visualízalo como un enfermero o como un doctor. Ellos saben lo que la persona mayor necesita.
no es negociable y muchas veces llegamos pensando que sabemos más que la persona que lo está viviendo. Yo he aprendido esas cosas, papito, en esta etapa y me he hecho más humilde en el tema de ofrecer ayuda. Si te puedo ofrecer ayuda de una manera específica que no es la que necesitas, te ayudo más si me hago a un lado que tratando de imponerme o enojándome contigo porque no aceptaste la ayuda que te di y eres una malagradecida. No puedes venir a traerme un problema mayor al que ya estoy confrontando día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Porque otra vez, mi mamá necesita atención todo el tiempo, no nada más ciertas horas. Entonces, pues a toda la gente que nos ve, papito, yo creo que es importante que tomen eso en consideración. Es un poco desarrollar la parte humilde de nuestras personalidades y entender que muchas veces la ayuda incondicional sí requiere que hagas las cosas que la persona necesita y no lo que tú puedes dar. Totalmente de acuerdo. Yo he comentado que muchas veces eso hay que tratar de negociarlo, porque definitivamente se agradece todo lo que la gente trata de hacer, pero tienen que entender que hay ayuda que en lugar de ayudar perjudica. Entonces es negociarlo, es hablarlo, tal vez crear una pequeña cartulina pegada en el refrigerador, qué es lo que se puede o no se puede hacer. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces el cariño nos hace cometer errores que lastimen, ¿ok? Es para mí básico eso. En nuestra cultura, papito, es muy delicado hacer eso, porque la gente sí se lo toma personal. Y otra vez, no se pone de lado el agradecimiento tan grande que uno siente por esas personas que hacen eso con tanto amor. Híjole, papito, no hay palabras, pero sí hay limitantes que se deben respetar. Y si tú eres una persona que está decidida a ayudar a alguien, a un hijo o un conocido que cuida de un adulto mayor, sé bien consciente de que él sabe más que tú de lo que se necesita. No creas nunca que tú sabes más que esas personas, porque no es así, papito. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta más, mijita. ¿Hay algún tipo de ejercicio físico que hace tu mamá? Me encanta tu pregunta. Sí. Fíjate que haciendo este tipo de labor, papito, yo me he ganado mucho el respeto de mi mamá. Lo comentábamos ahorita. Hablarle y decirle que toca comer, que toca bañarse o que toca levantarse, me da mucho orgullo, pero lo hace. Y le pido a Dios que así siga, porque estoy consciente ya después de 3 años que va a variar. Porque no existe una rutina fija con el adulto mayor, al menos en mi caso. Lo que pasa con el adulto mayor cambia todos los días o por semana. Entonces tienes que tener esa flexibilidad de estar variando las rutinas y los sistemas que vas implementando porque un día cambian. Lo que yo hago es que le pido a mi mamá que se levante de donde duerme para irse a comer a otra área de la casa, el comedor, y que al terminar le dé vueltas a la mesa. Y la señora que nos ayuda, que la queremos muchísimo, yo le tengo una gran estima, la lleva agarradita de la mano, nada más para asegurarnos, porque mi mamá camina muy bien sola y está sola en las noches y va al baño sin problema. Pero ese es el trabajo que se le hace, papito, que camina alrededor de la mesa. Muy bien. ¿Qué tipo de actividad física hace tu mamá? Ahorita no lo puede hacer y es lo que más le desespera porque mamá era una mujer muy activa. Y por lo mismo de que no puede caminar, tiene su silla de ruedas, pero no hay un ejercicio determinado. Y es muy importante el ejercicio. Este, músculo o nervio del organismo que no se ejercite, se atrofia. Y es bien importante y estamos pensando cómo poderlo hacer para que mamá haga algo de ejercicio. Aunque sea sentados, hay muchos videos en YouTube que te muestran rutinas para adultos mayores que no pueden caminar, como pueden al menos usar sus piernitas y sus bracitos, la espalda, el cuello. Eso sí lo hace mamá, eso sí lo hace. La persona que la cuida definitivamente le hace que haga ejercicio con los pies, tiene que estarlo moviendo con la espalda, de estarse moviendo la espalda de la cama. Ejercicio sobre la misma cama, pero tiene que hacer. Eso es importantísimo, que no se quede acostado el adulto mayor porque hasta se le pueden hacer llaguitas en su piel. Hablando de eso, papito, a lo mejor puedes hacer la recomendación del colchoncito que le pusieron que vibra. Mira, efectivamente, yo busqué en internet, es un colchón que yo estoy impresionado. Es una verdadera maravilla de colchón. Yo leí en la promoción del colchón que era para eso, para evitar que se hicieran ampollas en la piel de una persona que está normalmente recostada.
Entonces dije, a lo mejor esto le sirve. Lo que hace es tener una vibración y tener un poco de ventilación. Y a pesar de ser plástico, es una verdadera maravilla. Mamá tiene ya rato de estar en cama y realmente es muy poco el sufrimiento que tiene de llagas. Muy bien, pues esa es otra recomendación que a lo mejor le puede servir a la gente que nos ve. Oye, papito, otra cosa que quiero comentar contigo es algo bien triste y yo siempre que hablo de este tema lo comento. Ah, cómo he perdido gente yo en este proceso, papá. Es bien triste, pero también es una manera de darme cuenta que en esta situación mis prioridades son enfocadas en, bueno, las cosas personales que vivo yo con mi familia. Obviamente yo primero que nadie, porque si yo no estoy bien, nadie más va a estar bien. Se usa mucho el cliché del ejemplo de la máscara del avión, cuando se despresuriza la cabina, ponte primero la tuya y luego ayudas a los demás a ponerse las suyas. Entonces, para yo poder estar bien, necesito que mi entorno sea el adecuado. Y eso implica lo que sea, papito. Pero es bien triste que puede ser muy relacionado al tema de la ayuda incondicional. La ayuda no es para mí, la adulta es para el adulto mayor. Entonces, si tú no puedes aceptar una ayuda que te ofrece una persona dentro de sus posibilidades, otra vez se agradece, crea un conflicto, crea un problema donde, pues, entonces no te puedo ayudar de ningún tipo, me doy la vuelta, cierro el candado y se acabó la amistad. Y aligera la carga, papá. No voy a ser hipócrita en esto. Aligera mucho la carga porque ahorita, en mi caso, yo no tengo el tiempo ni la cabeza de estar tratando de quedar bien con nadie por encima de mi mamá. Mi mamá requiere cuidados, mi mamá requiere ciertas cosas muy específicas para ella estar bien, basado en quién ella es, y hay que respetarla. Cuando hay amor y comprensión, esas amistades, si valían la pena, lo van a entender. Si no, qué bueno que se fuera. Te voy a decir algo, papito, que difiero un poco. A través de este proceso he aprendido que no necesariamente debemos ser tan radicales y decir, las verdaderas amistades se identifican en los problemas y en las alegrías, o sea, en ambos lados de la moneda. No, señor. Las verdaderas amistades están en la etapa de vida en las que les corresponde estar. Si en la etapa de vida donde yo estoy pasando un reto de cuidar a mi mamá de la manera que la cuido, ella no está en una etapa de ayudar, no quiere decir que no fue una buena amistad. Estoy de acuerdo. Es una flexibilidad natural. Estoy de acuerdo. También se gana mucha gente que ve que estás pasando por una situación delicada o complicada y te ofrecen de la nada, ¿cómo puedo ayudarte? Esa es la frase más importante, papi. En pocas palabras es, dime qué se requiere para yo ver si te puedo ayudar a obtenerlo. Pero no es, te voy a ayudar como yo pueda o a mi manera. Tu mamá requiere un medicamento, bueno, a mi manera yo te voy a dar un sustituto. Pues no. De acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Esto es lo que yo necesito para ella. ¿Puedes hacerlo? O esto es lo que ella necesita y a través de mí tú se lo vas a dar. Eso es algo que a mí, por ejemplo, con una amistad en específico me pegó, papito, porque mi mamá quería mucho a esta amiga mía y cada vez que cumplía años, papá le regalaba un pastel. Entonces, cuando yo te pido una ayuda para mi mamá, que la vas a dar a través de mí, y tú dices no, porque no es como te la puedo dar, pues se te olvida todo lo que mi mamá hizo por ti. Y eso pega, papito. Pero otra vez, aligera la carga. Yo espero que en el futuro nos volvamos a encontrar, donde a lo mejor no haya necesidad de pedirnos ayuda una a la otra y solamente podamos recordar los momentos bonitos. Oye, papito, vamos a cambiar un poquito el giro de la conversación. Y es todo lo que pasó en la pandemia, ¿cómo impactó a tu mamá? Qué buen tema, mijita, qué buen tema, y hay una anécdota muy interesante. Pues como tú sabes, ya mamá era mayor, entonces los familiares tenían que salir a trabajar y de repente los familiares pues les dio COVID. Entonces pues no se podían acercar a mamá porque tenían COVID, andaban con máscara y con guantes y era con muchísimo cuidado que tenían que acercarse porque mamá era mayor y había que exagerar el cuidado con mamá. Entonces, de repente mamá a medianoche se levantó porque tuvo necesidad de ir al baño.
donde se cae en el baño y no puede levantarse. Dentro de los movimientos del peso de mamá y demás, se cayó la máscara y terminaron por contagiar a mamá. Este contagio de mamá trajo como consecuencia el que ahora esté recluida en la cama. Es que esa etapa de la pandemia fue terrible, papito, y dejó muchas consecuencias. Eso que dices tú, por ejemplo, de abuelita, cómo le impactó al grado que ahorita ya no puede levantarse, porque a lo mejor le afectó en sus articulaciones, ella tiene osteoartritis. En otras familias y en otros casos, papito, las consecuencias también fueron, pues, devastadoras. Una de ellas es, muchos adultos mayores se sintieron abandonados, se deprimieron, muchos fallecieron a raíz de esa depresión, papito, y bueno, otros desafortunadamente por la misma enfermedad del COVID. Pero también tuvo un lado bueno, papito, la pandemia. Dejó cosas positivas en los adultos mayores. Uno de ellos, papito, te voy a nombrar 5. Uno de ellos es un aumento de resiliencia importantísimo. Y en el adulto mayor y en todos, pero en el adulto mayor han demostrado una gran resiliencia a raíz de haber pasado por esa etapa, papito. Como ellos se vieron desafiados al tener que mantenerse aislados, ellos ahora se sienten fuertes de confrontar cualquier cosa que se les ponga enfrente. El número 2 es, hubo una transformación digital que ya lo platicamos. Ellos enseñaron a usar aparatos electrónicos para poder estar comunicados. En mi caso, mi mamá era la típica mamá de, a mí no me pongas ese tipo de aparatos enfrente, son muy complicados, yo no me quiero complicar la vida, etcétera. Pues ahora hago FaceTime con ella para poder ayudarla. Y en tu caso, pues tú también hablas con tu mamá vía Facebook Messenger. Sí, cualquiera de las redes. Bueno, de hecho, este es un buen momento para hacer recomendaciones. Yo uso FaceTime con mi mamá porque en el Apple es muy fácil deslizar para contestar. Nunca podría hacerlo con un teléfono de marca Samsung y a lo mejor eso es algo que la marca debería considerar. Tener aparatos que sea fácil deslizar para contestar para un adulto mayor no está de más. Se puede hablar por el famoso Facebook Messenger, que es un poco similar a lo que se hace con WhatsApp a través de una videollamada. Y también se puede utilizar, no sé si el portal de Facebook sigue en existencia, pero es lo que tú utilizas y ha sido muy bueno. Bueno, con mamá, porque es el que mamá sabe usar, es el WhatsApp. Por WhatsApp, las videollamadas por WhatsApp, generalmente siempre es. Es lo más práctico que hay. Y sí es importante que si le vas a hablar a tus papás y tú no vives con ellos, pues hablarles por videollamada, que te vean, que sepan que estás ahí, que te reconozcan, es primordial. El número 3 es, empezaron a dar, tanto los adultos mayores como los hijos, papito, una priorización a la salud. Me imagino que en tu caso fue igual. Bueno, sí, tengo que decirlo. O ya era importante. Ya tenía problemitas mamá, entonces siempre se estuvo atendiendo, pero llegó a tener un nivel de mayor importancia después de la pandemia. Lo que sigue es que empezó a haber una valoración de la interacción social. En el caso de mi mamá no pasa así, papito. Más bien mi mamá le gusta estar sola, le gusta estar aislada, le gusta descansar, que no la molesten, ver películas, estar en su mundo sola. Ella sí le pegó el no poder ver a sus nietos, a sus familiares, pero también disfruta de lo que deja el aislamiento, en tu caso como es. Bueno, mamá, definitivamente eso no. Ella necesita siempre tener a alguien. Ella no entiende la vida en soledad. Cosa contraria a lo que me pasa a mí, ¿verdad? Porque yo disfruto la soledad. Y tú lo sabes por qué. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero mamá, ella, imposible. Si quieres ver a mamá intranquila, déjala sola. Y el último punto, papito, es que se creó una mayor conciencia de la atención a largo plazo. Y en simples palabras, lo que esto significa es que a partir de la pandemia hay una mejor planeación del envejecimiento de los adultos mayores. Fíjate lo bueno y lo rico que es eso. Siento aún que todavía falta mucho por aprender. Sí, es cierto, se creció, se aprendió, pero aún siento que nos falta mucho. Siento que en algunas culturas, y no voy a especificar en cuáles, falta conocimiento y conciencia de cómo enfrentar esta etapa de nuestros papás. Papito, yo quisiera ya cerrar nuestro episodio de hoy y yo quiero compartir algunos puntos que me gustaría que la gente se quedara con ellos, y si tú obviamente quieres agregar algo, yo feliz, porque otra vez
Esta situación, en mi caso, yo la estoy viviendo en mis 48 años de vida, no empezó ahorita. Y tú, papito, pues a lo mejor tienes que 10 años viviéndola, que las cosas se ven siempre diferentes dependiendo la lente y dónde estamos nosotros, en qué etapa de nuestras vidas nosotros lo estamos viviendo. Y las cosas que yo quiero compartir son muy simples, papito. Si tú ya estás en una etapa donde a lo mejor te tienes que empezar a enfocar un poquito en el cuidado de tus papás, o si no estás todavía ahí, pero un día te va a pasar, considera esto porque te prometo que si alguien me lo hubiera dicho a mí, me hubiera hecho la vida muy fácil. La primera es, papito, no esperes que tus papás sigan siendo los de antes, porque no va a pasar. Y te vas a frustrar mucho esperando que sigan siendo autosuficientes y que se bañen a la hora que les toca y que coman bien y que hagan de comer y que se levanten y corten una papa y la metan al microondas. No va a pasar. Bien, yo creo que en ese sentido yo siempre supe que iba a llegar la edad y estaba consciente y esperándola desde siempre, mijita. ¿Tu mamá? Sí, no, y de mi papá también. Yo siempre supe que la edad va cambiando y que iba a llegar un momento en el que mi papá se iba a ser viejito y mi mamá también. Siempre estuve consciente de eso. No sé, por mi naturaleza, por mi forma de pensar, por mi forma de ser. Número 2, sé paciente y comprensivo con ellos. Y ten esto en mente, ellos no fueron contigo toda la vida, aún ahorita. Entonces te toca regresar el favor. Cuidar a quien te cuidó, ser paciente con quien fue paciente contigo. Acuérdate que tú los despertabas en la noche a gritos de llanto porque tenías hambre. Bueno, con tus papás, adultos mayores, sé paciente y sé comprensivo, siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Me encantó la frase. Cuida bien a quien bien te cuidó. Exactamente. Y sobre todo, papito, porque vas a dejar que esta sea una oportunidad para ti para forjar tu carácter. De acuerdo. Y sobre todo la compasión, que a veces la olvidamos o la ponemos a un ladito. El siguiente punto es siempre mantén la calma cuando las cosas no se den como esperas o cuando haya desacuerdos con el adulto mayor. Yo tengo constantemente la discusión con mi mamá de toca comer o toca bañarte y no quiere y no quiere y no quiere. Mantén la calma. Muchas veces le quieres responder, no puedes, tienes que quedarte calladita y otra vez empieza desde cero con la motivación de ándale, vamos a bañarnos y luego cuando salgas te voy a tener una sorpresa o no sé. A mi mamá le encantan las malteadas de vainilla, siempre se las compramos a McDonald's y yo le hago llegar una a través de Uber Eats, que son la facilidad que a mí me da, por ejemplo, esos servicios de Uber Eats, de poder mandarle desde aquí algo a mi mamá a través de esa vía, es una facilidad que también nos deja la pandemia. Entonces, siempre mantener la calma, siempre ser pacientes. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. También ser tolerante. Importante. Bien importante ser tolerante. Hay cosas en donde, cosas que a mí me desesperan, que ojalá todos mis hijos no entendieran, que de repente yo quiero hacer algo y no me dejan hacerlo. Y me dicen, ¿no te dejas ayudar? Es que en este momento no necesito esa ayuda. Y ahí entender los hijos que realmente no se necesita esa ayuda. En el momento que el padre necesite la ayuda o la madre, te lo va a decir, necesito la ayuda. Ese es un tema que yo he aprendido a través de mi esposo, porque muchas veces amas tanto y tu manera de demostrar ese amor es a través de ayudar. Mi esposo me dice mucho, es que tienes que dar un pasito atrás y esperar a que ellos te pidan la ayuda para que entonces sea tu cue para demostrar ese amor. Exacto. El siguiente punto, es siempre, papito, pregúntales cómo quieren resolver sus cosas. Ese mismo tema que hablamos ahorita, tener la tolerancia, pregúntales, ¿cómo prefieres hacer esto? Oye, te quiero cortar el pelo, ¿cómo quieres que te lo corten? Siempre dale su lugar, pregúntale cómo prefieres hacer esto, qué prefieres comer hoy, cómo prefieres tal cosa, a qué hora prefieres bañarte. Eso te conecta mejor con el adulto, la verdad. Otro tema es siempre darle saber que estás de su lado. Es importantísimo. Hazle saber que tú entiendes lo que está viviendo y que tú lo vives con ella. Que no crea que está abandonado y solo y que todo el mundo está en su contra porque todo el mundo le está diciendo cómo vivir. Así es. Eso lo hago yo siempre. Ya sabes que siempre vas a contar conmigo. Cuando necesites y a la hora que lo necesites, llámame. Aquí estaré siempre para ti. Bueno, pero eso lo haces tú con todo el mundo, entonces es una característica muy peculiar tuya. Eso siempre a mí me ha dado personalmente esa tranquilidad de saber que estás ahí y lo haces muy bien, papito, y gracias por hacerlo.
Una cosa más, llénalos de amor y de afecto, porque te juro que un día no van a estar para que lo hagas ya, ¿cómo te va a doler? Aunque pienses que no tuviste buena relación, la sangre es la sangre, y si no lo haces por la persona o la persona no lo recibe, hazlo por ti. Hazlo de la manera en la que mejor lo sepas hacer. Exacto. Te lo va a Qué dar. buena forma de decirlo. Y el último, papito, esto mucha gente lo pone como, híjole, pero en México sobre todo es importante, ayúdalos económicamente, porque los adultos mayores no trabajan y si no dependen del gobierno, tienen que depender de sus hijos. Es cierto, es muy importante la ayuda que sea, la ayuda que puedas, pero ayúdalos. Es bien importante. Papito, así cerramos un episodio más de Mi Papá y Yo, un podcast que a mí, bueno, me tiene feliz. No puedo creer que ya tenemos 3 episodios. Qué bueno, bendito sea Dios. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que haya sido de enriquecimiento para ustedes, aprender un poquito de lo que estamos viviendo, tanto mi papá y yo, como muchos de ustedes, que hayan sacado información que les beneficie. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, poner la manita para arriba y decir me gustó. Y compartir. Compartir y comentar. Por favor, mándenos sus comentarios porque es la única manera en la que vamos a poder nosotros seguir creando contenido que sea de interés para ellos. Y preguntas, desde luego. Okay. Claro. Muchas gracias, papito, otra vez. Gracias a ti, bebita. Ya sabes que te amo. Yo también te amo. Gracias. Nos vemos en la próxima.